Buenas noches, mi nombre es Oscar Farinango y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre polimorfismo en Java. Tenemos el siguiente enunciado. Queremos representar con programación orientada a objetos un aula con estudiantes y un profesor. Entonces ya tenemos nuestras primeras clases, que es de estudiante y profesor. Tanto los estudiantes como los profesores necesitan saber su nombre, edad, sexo. De los estudiantes queremos saber también su calificación actual entre 0 a 10. Del profesor, qué materia da. Las materias disponibles son matemáticas, filosofía y física. Los estudiantes tendrán un 50% de disponibilidad, por lo que si no van a clases, pero aunque no vayan, quedará registrado en el aula, como que cada uno tiene su sitio. El profesor tiene un 20% de no encontrarse disponible, ya sea por reuniones, baja, etc. Las dos operaciones anteriores deben llamarse igual en estudiante y profesor, y esto va a ser polimorfismo. Eh, Tenemos el aula debe tener un identificador numérico, el número de máximo de estudiantes y para qué está destinada, matemáticas, filosofía o física. Piensa que otros atributos necesita. Entonces de momento ya tenemos unas tres clases. Entonces nos vamos a nuestro Java NetBeans. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. En este caso yo le he puesto como polimorfismo aula, de la cual nos decía que necesitamos saber datos del profesor, del alumno, y como los dos tienen los mismos datos, entonces vamos a crear una clase principal o nuestra clase padre. En este caso sería como persona. Entonces, en esta clase persona, como les dije, vamos a hacer nuestra clase padre. Vamos a ponerle como public abstract. Y bueno, ya nos daba esto nos daba por default el clase persona. Lo que hemos puesto es abstract. Los atributos, como nos decía, los atributos en común, lo que se va a compartir de la clase persona a profesor y alumno, es el nombre, el sexo y edad. Por aquí tenemos para saber si el estudiante está o no está en clase. Vamos a también a generar un private boolean como asistencia, si es que está así o no, true o false. Vamos a crear constantes. En este caso vamos a hacer dos array o dos vectores, uno con nombres de chicos y uno con nombres de chicas. También vamos a generar otras constantes para definir en este caso si es hombre o es mujer. En este caso si es chico se le va a poner 0, o si es que es chica se le va a poner 1. También se le puede poner se le podría poner aquí si es que es H como hombre o M como mujer. En este caso lo voy a manejar con ceros y unos. Entonces vamos a generar nuestros constructores, un constructor por default de la clase persona. Y aquí ya vamos a seguir desarrollando de acuerdo a nuestro enunciado. En esta parte nos quedamos en esto de polimorfismo entre el estudiante y profesor. El aula debe tener un identificador numérico, ya les dije. Un aula, para que se pueda dar clases, necesita que el profesor esté disponible, que el profesor dé la materia correspondiente en el aula la correspondiente. El profesor de filosofía no puede dar en un aula de matemáticas y que haya más del 50% de los alumnos. El objetivo es crear un aula de alumnos y un profesor y determinar si puede dar clase teniendo en cuenta las condiciones antes dichas. Si se puede dar clases, mostrar cuántos alumnos y alumnas por separado están aprobados de momento,
imagínense que las están entregando las notas. Nota. Los datos pueden ser aleatorios. Nombre, edad, calificaciones, etcétera, siempre y cuando tengan sentido. Edad no puede ser 80 años o un estudiante, o la calificación no puede ser mayor a 2. Entonces aquí, como nos dice aleatoriamente estos nombres, eh, vamos a generar, bueno, en este caso le he generado una clase como método general, donde vamos a poner vamos a crear este método que es genera número aleatorio, que van a ser de dos números, ¿no? Entre el mínimo y el máximo, para que nos dé randómicamente, como pueden ver aquí. Y esto es lo que vamos a ir llamando, ya sea para los nombres, los nombres aleatoriamente, las notas. Entonces vamos a seguir avanzando. Como ya tenemos el aleatorio y este está como en una clase general, de aquí vamos a ir llamando. Entonces, en nuestro constructor de persona, una condición para saber si es hombre o mujer entre ceros y unos, ponemos como in, determinar sexo, es igual a método general. Como les dije, esto de aquí estamos llamando de aquí, de nuestro método. Todo, como dijimos, va a ser aleatoriamente. Entonces ponemos una condición: si determina el sexo y es igual a chico, se va a acumular en nombre. El nombre chico es igual a método general. Aquí, como les dije, va a ser aleatorio. Y esto es nuestro array, que nosotros lo rellenamos aquí en esta parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores ya insertados en el array, y es por eso que va del 0 al 7. No lo pongo del 1 al 8 porque 0 también sí le cuento. Por eso es que va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y rellenamos todo esto del array. Esto para los chicos y para las chicas. Como le dije, sexo es igual a H en caso de ser hombre, y sexo mujer M si es que es mujer. Aquí le ponemos una como disponibilidad, que ya les explicaré para qué nos va a ayudar eso. Creamos nuestros métodos head y set. En este caso, para generar nuestros métodos head y set, saben que es clic derecho, refactorizar, encapsulado, y aquí seleccionamos los métodos que queremos. En este caso, como yo ya los generé, no los voy a poner. Como les dije, lo de disponibilidad, la clase abstracta que sería disponibilidad, las clases hijas deben implementar el método disponibilidad. Entonces, esta disponibilidad va a estar en todas las clases hijas, en tanto alumno como profesor. Una vez que lleguemos aquí, ya les iré hablando. Entonces vamos, una vez que ya hicimos nuestra clase padre, avanzamos con la clase alumno. En nuestra clase alumno, para heredar con la palabra extends, que hemos puesto aquí de nuestra clase padre, que es persona. Un atributo que va a tener sería, en caso del alumno, va a ser nota. En el caso del profesor, va a ser la materia, porque él va a impartir una materia, que sería lo mismo, ¿no? El extend y lo que va para poder heredar de nuestra clase padre. Seguimos avanzando. Un constructor. Ven, aquí tenemos sin parámetros. Super es para la palabra super, es que va a heredar de nuestra clase padre sus parámetros. En el caso del alumno, el alumno va a tener una nota.
Y este método general 1 genera número aleatoriamente entre 0 y 10, que sería la nota, ¿no? Un promedio de 0 a 10. Esto en cuanto a notas de alumno. En cambio, para el profesor sería la materia. ¿Qué materia? Las materias, la materia aquí nos decía que va a ser como estáticas, ¿no? Esas materias para el aula. Debe tener un identificador, un número máximo de estudiantes para que están destinadas matemáticas, filosofía y física. Entonces esto también lo voy a poner dentro de nuestro método general, que es lo que se va a ir utilizando uno solo, ¿no? Entonces aquí le he puesto como Public Static Final. Materias matemáticas, filosofía y física. Entonces desde aquí igual voy a mandar a traer para que me dé aleatoriamente las materias. Y como he estado en un array de 3, esto es lo que me va a permitir llamar a lo que acumulé, ¿no? Lo que ingresé como matemática, filosofía y física. 0, 1, 2, 3. 1, 2, que se llama. Profesor va a tener con la palabra super, que vamos a llamar el método. Aquí con la palabra super llamamos el constructor, pero al ponerle super punto set vamos a llamar el método. En cambio aquí al ponerle el punto, y nuestro método genera número aleatorio va a ser entre la edad de 25 a 50, que sería la edad de un profesor. En cambio del alumno va a ser la edad. Vamos a llamar con la palabra super punto set de edad, pero la edad va a ser entre 17 y 35 que puede estar un estudiante, ¿no? En este caso la edad le he puesto en base a los de nuestra aula, ¿no? A nuestro curso mismo, que puede estar entre 17 y 35. Generamos nuestros métodos GDZ. También lo mismo en profesor. Prácticamente van de la mano, ¿no? Alumno-profesor. Vamos a ir rellenándola de igual manera. Los métodos GDZ. Miren, aquí está lo que les decía, la disponibilidad. Que esto lo creamos en la clase padre, pero que aquí en nuestra clase hija ya van a ir tomando forma o van a ir cambiando, ¿no? Y que de esto se trata el polimorfismo. Ya van a ver en esto de la disponibilidad, que si tiene para en este caso del estudiante el 50%, del profesor el 20%. En este caso dice la probabilidad de no asistir por alguna razón. Para el caso del profesor era que por estar en reuniones o baja, etc. En cambio para y bueno, vamos de una vez con el profesor haciéndole uno solo. La probabilidad de no asistir, vamos a ponerle como un int. Probabilidad es igual a método general. Vamos a llamar a nuestro método general, que es aleatorio, entre 0 o 100, que va a ser una condición, ¿no? Si nuestra probabilidad es menor al 20, que estaría en este rango de 0 a 100, si es menor a 20, es que va a poder asistir. No va a poder asistir como falso, o caso contrario, si es que la probabilidad es mayor a 20, sí va a poder asistir, en este caso como true. En cambio, para el alumno, la probabilidad del estudiante tendrá un 50% de disponibilidad
por lo que si no van a clase, pero aunque no vaya, quedará registrado en el aula. Lo mismo, ¿no? Una condición, si es que la probabilidad es menor que el 50%, puede asistir como falso, o su asistencia va a ser true si es que cumple una condición, si es que cumple la condición en este rango de 0 a 100. Seguimos, vamos con profesor. Hasta aquí ya estaría profesor, alumno, pero también aquí tengo un toString que nos debe decir que devolvamos los nombres que si nos pedía en una parte. Las ocasiones de quemarse, los estándares que nos decía que tanto del estudiante como del profesor necesitamos saber su nombre, edad y sexo. Entonces para eso es lo que estamos utilizando el toString, ¿no? Para mostrar todos esos datos tanto del profesor como del estudiante, sería en este caso del alumno, que es lo que vamos a mostrar. A eso necesitamos el aula, ¿no? Un aula debe tener un identificador numérico. En este caso ya lo registro, el número máximo de estudiantes y para qué está destinada, para qué va a ser el aula, ¿no? Ya sea para matemáticas, filosofía o física. Piensa que más atributos necesito. Entonces vamos a crear una clase llamada aula, y en esta aula es donde vamos ya a ir creando, ¿no? Y es como que hace rato solo creamos o teníamos un listado del alumno y el profesor es quien va a tomar ese listado. Entonces ahora dentro del aula va a estar ya el profesor, el alumno y qué materia va a impartir. Estos serían nuestros atributos. También decía un identificador para el aula, que sería nuestro ID de aula. Una constante que decía el máximo de alumnos. En este caso le he puesto de 16. Vamos a generar nuestros constructores. En este caso public aula por default. Nos decía que el aula debe tener un identificador numérico, que eso ya está como ID. En este caso le voy a poner 1. Crear profesor para pasar la lista. Como les dije, ya dentro del aula ya va a constar el profesor. Vamos a crear el objeto profesor igual a new profesor, y también los alumnos es igual a new alumno y con el máximo de alumnos, en este caso con 16, y es ahí donde se va a ir tomando lista, ¿no? Y la materia es igual, vamos a llamar de nuestro método general, que aquí están las materias que le pusimos en nuestro array con tres valores, y aquí es donde está de 0 a 2, almacenaría los tres, ¿no? Lo que sería matemáticas, filosofía y física. Una vez creado esto, nos vamos a nuestros métodos. Un método que sería crear los alumnos para el aula. Como les dije, es como que solo tenemos nuestra aula, pero necesitamos saber quiénes nomás están adentro. En este caso el profesor, el alumno, y entonces por eso necesitamos crear los alumnos. Vamos a utilizar un for con un int, y va a ser desde 0 y alumnos len y más. En este caso vamos a
crear nuestro array de alumnos es igual a new alumno. Listo, una vez creado nuestro alumno, debería tomar el profesor asistencia. En este caso indica si la asistencia de los alumnos es mayor a 50. Que decía mientras, si es que esta condición se cumple, se va a poder impartir o no la clase. Caso contrario, no se va a poder impartir la clase. Entonces, para la asistencia vamos a crear un contador, ¿no? Es como que el profesor va a ir tomando lista y va a irse sumando, ¿no? Ejemplo, si somos 16 y estamos siempre para empezar una clase, siempre se necesita estar la mitad más 1. Entonces, por eso le he puesto aquí en esta partecita 16 dividido para 2, que al momento de contarlos va a decirnos si es que hay la mayoría de estudiantes para poder impartir o iniciar nuestra clase. Aquí muestro la asistencia total, el número de alumnos para iniciar o no la clase y un mensaje, ¿no? Que hay ejemplo 10 alumnos presentes de acuerdo a nuestro contador que lo creamos aquí con el for y el acumulador, y aquí es donde nos va a ir contando cuántos están. Y seguimos, indicamos si se puede dar clases. Eso nos decía aquí. En hablarlo, para que se pueda dar clases necesita que el profesor esté disponible, que el profesor de la materia correspondiente en el aula correspondiente. Un profesor de filosofía no puede dar en una aula de matemáticas, y que haya más del 50% de alumnos, que eso ya ahorita ya les expliqué en base a los alumnos. El objetivo es crear una aula de alumnos y profesor que determine si puede dar clases teniendo en cuenta las condiciones antes dichas. Como les dije, si se puede dar clase, mostrará cuántos alumnos y alumnas por separado. Aquí vamos a hacer el contador tanto para alumnos como alumnas. Están aprobados de momento. Aquí de acuerdo a las notas, que las notas igual eran aleatorias. Si las notas, ejemplo, si es que siempre para estar aprobado necesitamos tener mayor a un promedio 7. Entonces todo eso vamos a implementar aquí. ¿Se puede dar clase? Sí. Indicamos las condiciones para que se pueda dar clase. Si el profesor está disponible. Entonces si el profesor es isasistencia, punto isasistencia, como si el profesor está. El profesor en este caso va a sacar un mensaje, ¿no? El profesor no está, no se puede dar clase, va a retornar un false. Aquí se está invirtiendo, ¿no? Con esto se está invirtiendo el resultado, se puede decir. Comparamos las materias. Si la materia que dicta el profesor es igual a la materia que recibimos o que tenemos, la materia del profesor y del aula no es la misma, no se puede dar clase. Entonces aquí nos decía algo aquí. Dice, un profesor de filosofía no puede dar en un aula de matemáticas. Entonces eso es lo que estamos aquí comparando, ¿no? Que el profesor de filosofía no puede dar en un aula de matemáticas. Y seguido el número de alumnos, la asistencia a alumnos. El número de alumnos no es suficiente, no se puede dar clase. En este caso ya hicimos esta comparación en esta parte de aquí, de acuerdo a nuestro contador de alumnos. Ya se tomó lista y entonces aquí es donde nos va a dar el total de la asistencia de alumnos.
Caso contrario, si es que hay la mayoría, entonces se puede dar clases. Las notas, como les dije, para tener una nota o para probar nuestras notas siempre se debe tener un promedio mayor a 7. Entonces, si los alumnos, punto G nota es mayor a 7, según el sexo aumentará uno u otro. En este caso es como un acumulador, ¿no? Para hombres y un acumulador para lo que son chicas. Alumnos toString, aquí con este toString nos va a mostrar todo lo que serían los datos, ¿no? Ejemplo, el nombre, el sexo y la nota. Y en este caso vamos a retornar, vamos a mostrar un mensaje. Hay chicos aprobados, eh, hay, yo que sé, 5 chicos y, y 10 chicas aprobadas, de acuerdo a lo que ya se dictó las notas. Entonces ya con esto prácticamente podemos ejecutar nuestro programa ya. Y para nuestro ejecutable simplemente creamos lo que es aula, nuestro objeto aula, porque es en el aula donde se va a ver, ¿no? Si es que están los estudiantes, si es que hay la mayoría de estudiantes para empezar a dar la clase de acuerdo a sus notas. En este caso yo ya le he hecho correr y nos dice un mensaje, dice, hay 9 alumnos presentes, se puede dar clase. Entonces yo le puse total alumnos 16, dividido para 2 nos da 8. Y como están 9, entonces si es la mayor parte de alumnos si se encuentran en clases, entonces sí se puede empezar a dar clases. Y en este caso ya nos indica qué alumnos están presentes con sus notas. Hay 3 chicos, también nos decía que contemos por separado cuántos chicos y cuántas chicas hay aprobados. Hay 3 chicos y 3 chicas aprobados de acuerdo a sus promedios. Y con esto se terminaría lo que es el ejercicio. Gracias.